días, compañeros regidores. El día de hoy los hemos convocado mediante oficio número 765-2021, 2022, para llevar a cabo la continuación de la sesión número 4 de la Comisión de Defensa Permanente de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Indígenas, para que se estudie, se analice y en su caso se dictaminen las modificaciones al reglamento para el desarrollo y promoción de los derechos de las personas con discapacidad del municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco. Por lo que siendo las 9:47 del día jueves 30 de junio del 2022 y estando reunidos en la sala María Elena Larios, ubicada en la planta baja en el interior de este honorable recinto. Previo a dar inicio, quiero agradecer la presencia de Ramsés Humberto Preciado Morán, titular de la Dirección de Inclusión del Sistema DIF Municipal. Gracias por estar aquí. Procedo a hacer pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. De las comisiones edilicias de Reglamentos y Gobernación, Magali Casillas Contreras. Presente. Jorge de Jesús Juárez Parra. Presente. Tania Magdalena Bernardino Juárez. Presente. Betsy Magali Campos Corona. Sara Moreno Ramírez. Presente. Así como de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Indígenas, Laurelena Martínez Rubalcaba. Presente. Jorge de Jesús Juárez Parra. Presente. Ernesto Sánchez Sánchez. Presente. Raúl Chávez García. Presente. Y la de la voz, Eva María de Jesús Barreto. Presente. Existiendo quórum legal, pasamos al siguiente punto, que sería el punto 2, la lectura y aprobación del orden del día. El 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, estudiar, analizar y en su caso dictaminar las modificaciones al reglamento para el desarrollo y promoción de los derechos de las personas con discapacidad del municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco. Punto 4, asuntos varios. Pregunto a mis compañeros si alguien tiene algún asunto vario para hablar. Punto número 5, clausura. Al no agendar punto vario, les pido se sirvan levantar su mano en señal de aprobación del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Siguiendo con el presente orden del día, pasamos al punto número 3, que sería estudiar, analizar y en su caso dictaminar la modificación del reglamento. Eva, una pregunta, por favor. ¿Cuál es el nombre correcto del reglamento? ¿El que tienes arriba o abajo? Personas en situación de discapacidad dice uno y personas con discapacidad dice otro. ¿Cuál es el correcto? El actual es con discapacidad, pero... ¿es parte de la propuesta? Sí, la modificación del mismo tipo. Va, ok. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006, dice, el Estado mexicano firmó la Convención el 30 de marzo del 2007 y se ratificó el 17 de diciembre del mismo año, adquiriendo el compromiso de respetar, reconocer y garantizar los principios y derechos en ella contenidos. Si bien es cierto en el país, el Estado y en nuestro municipio se han creado leyes y reglamentos al respecto, lo cierto es que los mismos deben de actualizarse y es por ello que se ha propuesto la modificación del mismo al mismo. Por ello le concedo la voz al titular Ramsés Humberto Preciado Morán para que nos hable al respecto. Adelante, Ramsés. Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días. Y primeramente pues el comentario viene de esto. En diciembre nosotros tuvimos una reunión con la Dirección de Inclusión del Estado de Jalisco, donde se nos informa sobre las recomendaciones que se supone se habían estado realizando por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco a todos los municipios. Se nos dio un listado, nos pidieron que lo verificáramos y que preguntáramos si en nuestro municipio ya se había realizado las modificaciones que se estaban anteponiendo.
que vendría siendo esta. Supongo que la mayoría ya la recibió. Estas son las recomendaciones. Como viene ahí de la 281-2021, que se hicieron a finales de diciembre, pero que se supone que tenían que, por recomendación era que dentro de los 15 días hábiles querían ya su respuesta. Lo que nosotros hicimos fue en enero estar revisando, ponernos a informarnos bien cuáles eran los requisitos o recomendaciones, y junto con el reglamento vimos qué posibilidades había, que se tenía que modificar. ¿Por qué? Porque lo platiqué primeramente con el licenciado, viendo de qué pasos había que seguir, y si nos daba la autorización de momento a título personal, que fuéramos aventajando en la investigación de lo que iba a ser la adecuación del reglamento. ¿Por qué? Por las mismas recomendaciones, y que al final de cuentas, al ya existir un reglamento de desarrollo y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, decíamos, bueno, si lo que dice la recomendación, aquí hay algunos puntos que tendríamos que modificar, pues el ideal es modificar el reglamento para que ya empiece a surtir efecto. Uno de los puntos básicos que nos manejaron en la Dirección de Inclusión fue precisamente el término de situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque con los movimientos que ha habido, digamos, a nivel mundial, es que el término discapacidad antes se atribuía a una situación similar a una enfermedad. Es decir, es un discapacitado. Y el término correcto de decirlo es una persona en una situación de discapacidad. Ese fue el primer punto de modificación que estuvimos haciendo. Todos los aspectos en los cuales queríamos manejar la idea de que fuera un uso correcto de la palabra y que fuera no discriminatorio, porque de alguna manera decir discapacitado los estaba englobando ya en un solo término. Y la idea de situación de discapacidad es que son distintas situaciones que pueden presentar las personas que les atribuye tal o cual discapacidad, ya sea ciego, sordo, derivación de una enfermedad, o como tenemos actualmente, muchas personas que tienen situación de discapacidad por enfermedad discapacitante. La clásica que tenemos ahorita, por ejemplo, son todos los que tienen secuelas derivadas ya sea por diabetes, pero la diabetes en sí es una enfermedad, no es una discapacidad. Entonces son términos que a nivel legal nos hacía discriminar a varias personas, porque de alguna manera no los estamos atendiendo como es debido, simplemente porque el término no lo permite. Por ejemplo, también muchas personas que de repente presentan ahorita lo que es con insuficiencia renal, presentan una situación de discapacidad por falta de movilidad, pero como tal no los podíamos meter, digamos, en el sistema de una persona con discapacidad, porque no se les considera discapacitados. Ese fue el punto inicial. Bueno, damos la bienvenida a la compañera Betsy Magali Campos Corona. Siendo las 9:55, se incorpora a la sesión. Adelante, Francis. Entonces, básicamente, de acuerdo a las recomendaciones que estaban haciendo de parte de la comisión, estos eran los puntos. O sea, el primero era que se pedía un reglamento. Viendo la información que se manejaba, encontramos, por ejemplo, que parte de la administración pasada ya se habían hecho varias de estas recomendaciones, pero no se dio, digamos, la respuesta concreta. Por ejemplo, por parte de la licenciada Marina, vimos que habían algunos puntos que decían, ok, sí existe el reglamento, pero no presentó ante la comisión, por ejemplo, lo que fue la liga, para que pudieran revisar el reglamento. Entonces, de alguna manera se dio como de no presentan reglamento, no presentan ciertas modificaciones, no porque no las hubiera, porque sí existen, pero no se hizo la presentación correcta. En realidad ese es el punto principal. Y ya todo lo que estuvimos haciendo fue, por ejemplo, decir el cambio de los reglamentos, simplemente decir, hacer las adecuaciones, y de un mismo tiempo decíamos, bueno, no solo es hacer las modificaciones que nos piden, sino de una vez tratamos de evolucionar el mismo reglamento, adecuarlo a lo que ya se está teniendo en funciones, y principalmente que evitáramos caer en una situación como de, ahorita hacemos una modificación, al rato se va a presentar otra situación y tenemos que volver a hacer otra modificación, pues revisar toda la información correspondiente para que todo lo que pudiéramos modificarlo de una misma vez, hacerlo, y ya no estuviéramos vuelta y vuelta. Lo único que sí hicimos de diferencia, y que nos lo marcó en una revisión,
fue que por petición de la presidenta de DIF, la señora Rosalina Padilla, nos pedía que incluyéramos también a otros grupos. Lo que eran, por ejemplo, grupos vulnerables, en el caso de comunidad LGBT, y en otro sentido también lo que eran pueblos originarios. ¿Cuál fue el problema? Que como bien nos informó después, ya los teníamos incluidos, pero que en este momento, con la vista principal, que era dar la contestación a la Comisión de Derechos Humanos, fue de, ok, ahorita vamos viendo este punto nada más, y posteriormente, si hay la posibilidad, vemos si se puede anexar o generar algún reglamento que ya sea adecuado. Distinto, específico para los otros grupos vulnerables. Entonces de ahí en más pues, fue todo. La reforma, como dice aquí, es el presente reglamento es de orden público, de interés social y de aplicación en el territorio de Zapotlán el Grande, Jalisco, y su objeto es establecer las bases sobre las cuales la sociedad y el gobierno municipal deberán comprometerse para lograr la plena inclusión en condiciones de equidad e igualdad de las personas en situación de discapacidad de Zapotlán el Grande. Los demás puntos, como decían, es cómo se supone debería de quedar. O estamos sugiriendo que se... Lo que está en verde. Lo que está en verde, Lo que está en verde es la propuesta. Entonces, como dicen, pues simplemente es la integración del término en situación de, por, digamos, atendiendo lo que ya les comentaba hace un momento, que es el término coloquial o correcto de manejarlo, para que evitáramos estar manejando ideas o que la gente, los usuarios o las personas en situación de discapacidad en algún momento se puedan sentir ofendidos. Porque afortunadamente o desgraciadamente, depende cómo lo quiera ver cada quien, hay muchas personas que aceptan su situación de discapacidad y hay personas que sencillamente el término correcto todavía no lo manejan. Es algo que tenemos mucho, por ejemplo, yo cuando tomé el cargo, teníamos esa situación con un compañero, bueno, que ahorita está aquí, Marco, que está aquí en reglamento, que entraban las personas, a veces hacían el comentario y él no dejaba que avanzara, por ejemplo, el trámite hasta que no dijeran correctamente el término. Entonces sí le decíamos, es que no somos Inquisición o no estamos para estar atacando a la gente, vienen a pedir un servicio, si les vas a hacer la corrección me parece bien, pero también no ponernos en un plan de no vamos a avanzar porque no lo dicen correctamente. Si uno que de alguna manera, en mi caso que lo he vivido toda la vida, tuve un familiar ya fallecido que fue una persona en situación de discapacidad, yo soy una persona que tiene una situación, entonces si a nosotros mismos se nos pasa a veces el término, también nos ponemos en un plan muy estricto, pero al final de cuentas que el reglamento sí lo tenga porque nos lo pide la autoridad. Le damos la oportunidad a Tania. Sí, gracias. Únicamente por el comentario y lo que nos estaba platicando aquí Ransems en relación a incluir a los otros sectores, yo creo que sí va a ser necesario, pero integrarlos quizás en una propuesta de reglamento adecuado a las necesidades específicas de cada uno de ellos, porque si las encuadramos en los estaríamos dejando como una persona en situación de discapacidad y la mayoría de los LGBT no lo es. Entonces tendríamos que trabajar quizás aquí en la comisión una propuesta que nos ayude a ir promoviendo los valores y el desarrollo de las personas que están incluidas en este sector, pero sin incluirlas aquí en este reglamento. Sí, conforme a los estándares de los derechos humanos, se determinan como grupos vulnerables. Cada uno de los grupos vulnerables, entendiéndose a un menor de edad, pertenece a un grupo vulnerable por su propia situación de edad. A las personas adultas mayores se le considera otro grupo vulnerable y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí, atinadamente, como usted lo señala, regidora, Ramsés, tratando de cubrir y proteger y respetar los derechos de todos, dijimos, bueno, pues hay que ponerlos aquí. Sin embargo, vimos la pertinencia de que nada más tienen que continuar siendo para personas en situación de discapacidad. Muy bien, el artículo 2 pues permanece sin cambios. Se agrega el artículo 3. Sí, a ver, ¿dónde lo tengo? Ok, dice, el objeto de este reglamento incluye la eliminación de la discriminación de derechos
y, de hecho, contra las mujeres y hombres en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, sea cual fuera la forma, circunstancia, ámbito de la vida o cualquier contexto en que dicha discriminación se presente, con independencia de que dicho acto esté motivada por el género, la edad, el sexo, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, el origen étnico o nacional, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales. Aquí de hecho ese artículo ya incluye parte de lo mismo, pero considerando que al final de cuentas cada persona puede ser una singularidad o un conjunto, entonces simplemente se expresa. Esto incluso se tomó por recomendación de la Dirección de Inclusión del Estado de un texto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tal cual, sí nos hicieron ese énfasis de que lo aplicáramos de acuerdo a como lo viene incluso en una de las páginas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Simplemente con la finalidad de que diéramos esa integración de que cualquier persona en cualquier condición que esté presentando es aceptada, es bienvenida y será simple o siempre atendida. También se agrega el artículo 4. En este caso, los titulares de derecho, que son titulares de los derechos que regula este reglamento, todas las personas que se encuentran en territorio municipal y especialmente aquellas que por cualquier razón se encuentren con algún tipo de desventaja que implique una violación de los principios y derechos reconocidos en el reglamento. ¿Por qué se hizo esta adecuación? Porque topamos con un comentario quizás ridículo, pero hay varios municipios que están haciendo uso de tarjetón vehicular y se basan a este reglamento en otros municipios. Se hace la referencia nada más al municipio de Zapotlán y encontramos, por ejemplo, Zapotlitic, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ocotlán y Mascota. Están haciendo uso de tarjetones, pero se basan a los artículos en el reglamento de nosotros. Entonces, fue un punto que también nos hicieron esa aclaración, porque decían es que en sí, en su momento, lo que fuera la Oficina de Gobierno Incluyente empieza a tener en otras administraciones lo que fuera pláticas con otros municipios donde se han generado este tipo de oficinas, pero encontraron con que simplemente decían el uso del tarjetón está siendo uso por este reglamento, pero cometiendo, volvemos al mismo punto, quizás errores. Yo ya me tocó comunicarme con todos ellos haciendo la sugerencia de que tengan sus reglamentos, llegan sus adecuaciones, este Calitlán lo hizo, porque resulta que precisamente, la persona que comenté hace rato y que del anterior titular de Gobierno Incluyente les comentaba que esto estaba autorizado a nivel Estado, cuando realmente el reglamento de vialidad y movilidad del Estado de Jalisco no presenta absolutamente ningún artículo que refiera a actividades sobre uso de tarjetón vehicular. Entonces sí hacíamos la aclaración y nos comentaban, tenemos que dejarlo muy enfocado a que esto es por el municipio. Si alguien más lo quiere usar y nos lo respeta, pues bienvenido, pero también que no se hagan la idea de que van a agarrar el mismo reglamento, el mismo artículo y lo van a aplicar como si fuera el Estado. Sí fue quizás una omisión o fue un comentario que se hizo en algún momento, no sabemos por qué o a quién se le olvidó decir que era reglamento municipal, pero es que, les decían, es que está en el reglamento de movilidad. Entonces todos lo agarraban sin revisarlo. Okay, para pasar al quinto, ¿alguna observación del tercero o del cuarto? Así quedaría bien. ¿Están de acuerdo? Sí, Cuarto, eso sí, de acuerdo. Pasamos al quinto. Aquí ya sería una modificación, el artículo 3 pasa a ser artículo 5 y permanece igual. Con las mismas salvedades. Sí, no hay cambios. Creo que sí hay uno. Se agrega Lo que era dirección o jefatura de gobierno incluyente. Se puso dirección por la razón de que la recomendación de la comisión es que se tuviera una oficina como tal, como dirección, que en este caso estuviera homologando lo que es la Dirección de Inclusión del Estado. De hecho, todas las actividades que en este momento Gobierno Incluyente está haciendo va de la mano con la agenda de trabajo 2019-2024 de la Dirección de Inclusión del Estado. Ese fue el punto por lo que se manejó. Pero como tal no existe actualmente la dirección. No, es es la jefatura. dirección. Nada más es jefatura. Es jefatura. Y está en el DIF, ¿no? Así es.
¿Y la idea sería hacer la dirección y traerla al municipio, al organigrama municipal? Sería, bueno, en un punto sería en ese plan. ¿Por qué? Porque las recomendaciones que nos hacen es que de alguna manera la dirección o jefatura o la oficina debe tener cierta autonomía en relación a los trabajos que tiene que hacer tanto en el aspecto de inclusión como en revisión o verificación de inmuebles y otros procesos que tienen que tener en contacto con otras oficinas. Al ser directamente de DIF, depende directamente de las obligaciones con DIF. Es decir, yo encantado de seguir ahí, pero a final de cuentas es una recomendación. Se tome o no, pues es parte de lo mismo. Gracias, sí, es relacionado también a esto mismo del organigrama. Esa parte sí no me queda claro. Entonces, ¿sí es una propuesta de modificación del organigrama para el ayuntamiento? O sea, ¿sí es una propuesta de modificación del organigrama del ayuntamiento? Nosotros lo pusimos así como propuesta en el sentido de que nos sugieren lo que se abra una dirección. De hecho, la sugerencia dice abrir una dirección o oficina afín que se tenga. Nosotros referíamos en algún momento con la dirección de inclusión, pero ya la oficina existe como gobierno incluyente. Nos hicieron esa misma aclaración, que sugerían que fuera una dirección como tal para que tuviera cierta autonomía en su trabajo y de alguna manera lo que le compete en algún momento dado no interfiera con actividades de otra dependencia. Sí, porque se está llevando un proceso de la revisión del organigrama con la síndico Magali, y bueno, si eso es una propuesta entonces de modificación del organigrama a la vez, Magali. Por eso le pregunto, si es una propuesta de modificación del organigrama, pues tendría también, antes de que se aprobara esto, se necesitaría ver si en el organigrama se mete, no se mete la dirección, no lo sé, pero bueno, es un punto importante pues que se está viendo, ¿no? Yo ahí también tengo duda si dejaría de formar parte de DIF, o sea, esta dirección ya no pertenecería a DIF, sino pertenecería aquí al municipio. Se supone que esa sería la idea. ¿Qué establece la recomendación? Sí. La idea desde que se crea el área es, ¿por qué se establece en el DIF? Porque tiene que estar en el área que atiende justamente a un grupo de la sociedad con ciertas características. De ahí que siempre se había, es decir, si queda como jefatura, como está, no afectaría para nada la operatividad de la inclusión, es decir, por alguna razón está establecido ahí, tiene funciones muy específicas que no le restan autonomía a la operatividad que está realizando, y desde mi particular opinión creo que tiene que continuar permaneciendo en el sistema DIF acorde a los lineamientos que se les vayan estableciendo, porque finalmente si no tiene que cambiar totalmente la figura, dotarle de autonomía, de recursos, y es un proceso totalmente distinto. Entonces lo habíamos comentado que quedara como puede ser una dirección dentro del propio sistema del DIF. Yo así lo había interpretado, no como un órgano independiente, así es, por eso lo habíamos dejado. Entonces yo creo que ahí pudiéramos modificarlo. Está como unidad. Es como una unidad. Es una jefatura, no. Es una jefatura. Y como jefatura tiene esa autonomía, como también en administraciones anteriores se vino manejando con la autonomía y libertad que tenía. Pero entonces la recomendación no expresa. La recomendación como tal no la hizo la Dirección de expresa la Inclusión del Estado. Así es. Porque ahí tendríamos que tener en consideración también, tomar en consideración que se va a trabajar el tema de los tabuladores también, y vamos a manejar desde los términos de coordinación, dirección, jefatura, unidad. Entonces, si vamos a modificar eso, ¿qué implica también dentro de todos los cambios que se van a llevar a cabo? Yo creo que Adelante, compañera Alicia. Yo nada más tengo una duda en el punto número 2, en la fracción 2, donde dice el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias de Cotlán el Grande, no especifica qué figura del sistema municipal es la que va a pertenecer o va a aplicar. no, es el DIF. Es el DIF. Es el DIF, es todo no es la jefatura o la dirección No. de
justamente es el punto que se está, Que a lo mejor que se es está una tomando. No. Pero O sea, No. queda muy abierto. O Una ahí autoridad de la pudiera persona ser a que través de la dirección. dirección. A través de- sí. O sea, si No eso sé. va- sí, Ahí, me parece pertinente, lo que dice a través de la Coña. jefatura. O sea, el sistema a través de la jefatura y Sí, el nombre sí, correcto ajá. para que se incluya, porque Para en que realidad no es, se la vaya. aplicación es Ujú. estrictamente... De hecho, en el reglamento anterior sí viene así. Viene en una referencia que, por ejemplo, el DIF a través... No, va En otro- en en otro otro parte del- artículo, sí. Sí, sí viene en el Pero sí lo podemos señalar de una vez Ujú. para Sí, ir porque si acotando. no- Para no agregarlo Si no abajo. pareciera como confusa, Ahí pues, como así si es. fuera una dirección. Una dirección del, de aquí y del yo también no municipio. creo conveniente Es que se correcto, traiga al regidora. municipio. El DIF es su área de, Sí, no. De operación. de Claro. operación, Sí. de primer contacto. Es correcto, muchas porque ahí cosas. convergen distintas Ese es el tema. áreas. Sí, Por sí, ejemplo, claro. la propia situación del adulto mayor, cuánta gente adulta mayor tiene alguna situación de discapacidad. Entonces, Y se tendrá van Claro. y ya tienen a la mano, van por supervisión del INAPA, es un ejemplo. Ujú. Acuden, La mayoría. se ofrece alguna situación, bueno, inmediatamente está la Así unidad Es de correcto. inclusión. Entonces, Ahora, creo que- si después cuando le corresponda al DIF hacer su aprobación y consideran que en su organigrama requiriera crearse como una dirección, entonces en el momento que pudieran hacer alguna modificación al presupuesto propio de DIF, ahí que lo pudieran considerar y con las adecuaciones a su propia normativa. En el momento no podríamos incluirlo acá porque todavía no está resuelto el tema, si no, los dejamos sin operatividad, lo ponemos aquí, pero allá no se llama dirección, entonces no van a poder, no van sí, sí. a adquirir la fuerza que requiere, que solicita pues la propia Sí, no, la recomendación. recomendación no lo establece de esa Digo, manera. independientemente que después del propio análisis que pudieran llegar a realizar, se hiciera el procedimiento a través de acuerdo. Entonces, Se quita, eliminar. se quita y y más bien Agregar más aquí bien. dejar para no ser repetitivo, dejarlo es- como se va. a través de a través de el nombre Como el nombre correcto. correcto. ¿Cuál es el nombre Sí. correcto? Nada más es, bueno, es gobierno incluyente nada más. Dirección. Pero es Pero es dirección una jefatura. jefatura. Pero es Jefatura. jefatura. Bueno, ante DIF aparece como jefatura, pero Así en es, realidad, es en realidad, eso, o sea, sí, pero en así. realidad, es que en realidad es la jefatura como tal, pero incluso como tal nada más aparece como gobierno incluyente, no viene ni jefatura, dirección ni nada, nada más es gobierno incluyente. Pero sí lo Oficina de pudiéramos- pero sí lo gobierno pudiéramos modificar. Oficina. Oficina A de gobierno través, incluyente. a través de la oficina. Sí, debería- oficina de gobierno Ah, incluyente. es como perfecto, viene. así Y como dice la síndico, en el momento que en separado, DIF entre veces, hicieran sí, una sí, modificación, acomodaran más, bueno, se nos notifica para hacer la el- poder hacer el respectiva cambio. modificación. Así es. Pero ahorita tiene que quedar como son. Ajá. Si ya pues con posterioridad, como lo mencionó la síndico, pues sí, La oficina. si ya el DIF. A lo mejor De hecho, en el nos artículo obviaríamos, siete- perdón, Sí. a lo mejor si no le ponemos efectivamente el término de jefatura, Y dejarlo el DIF. dejarlo como gobierno, Oficina. oficina de gobierno incluyente, Creo entonces, que es el nombre ¿verdad? que le dan a lo que me y acuerdo. si viene así, independientemente que después pudiera Ya puede ser elevarse a una dirección, categoría de dirección, coordinación, no tendríamos ni etcétera. siquiera que modificar el... De hecho, en el anterior es en el artículo 4 donde viene oficina de gobierno incluyente, con sus atribuciones. Así. Y en el artículo 7 hace esa referencia nuevamente, o lo hacía anteriormente, que era lo de el municipio de Zapotlán el Grande a través de la oficina de gobierno incluyente dependiente del DIF. Yo creo que Ya sea entonces dirección, jefatura, entonces tendremos ahí, que- oficina, entonces poner tendremos que a dejar nada. los artículos, tendremos que dejar los artículos donde precisan y aclaran cuáles son Sí. las funciones y atribuciones de esta oficina. Para Claro. Más que nada porque si hay un reglamento que está solicitando o alguna indicación que está solicitando que haya una dirección y que se considere como dirección como tal, ya se vería por parte del DIF si lo dejan como... Es que ya quisiera, esa no es ni siquiera sugerencia de la No, no es comisión, sugerencia. eso surge de La dirección. del gobierno del estado, donde existe Ya su figura. su figura como tal, pero esa fue una propuesta, Claro. ¿no? Entonces quedaría así,
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zapotlán del Grande, Jalisco, Nada más coma ahí. Sí. a través de la oficina del gobierno. Sería gobierno. sin la L o Sin la L. del gobierno. De gobierno. De gobierno, ¿verdad? Sin la L. Del De Sí, ¿De es gobierno? de gobierno. gobierno. de gobierno incluyente, ¿no? Ah, ok. Entonces ya el 13 queda. Igual. Todo igual, nada más se le incluyó eso. Sí. Era el artículo 4 pasa a ser artículo 6 y ¿No quieres? Veo que todo lo que cambiaste lo pusiste en verde, ¿no lo quieres poner en verde? Los de arriba para que lo tengamos Para que lo tengas claro. presente, es más para control, ¿no? No lo traje yo el reglamento anterior. Aquí está. Sí, ahí está. Entonces, el que tengo Aquí cambiamos. Aquí sí lo tenemos señalado Sí, en el. debe ser aquí, es el Es la fracción novena. novena. Sí, dirección no. Se quitó. Lo quitaron. Persona con discapacidad no coincide. ¿No? Ayuntamiento. Secretaría General, no sé. Entonces el punto cuarto pues pasa al 6 y esa es la anterior. Artículo 4. 4 cambia a 6 A ver, y se agrega pero es que fíjate que no coincide. El 4, la fracción. Sería la fracción 9 de este lado y en el nuevo quedó Regidora Eva, ¿pudiéramos ver la fracción novena, por favor, de ese mismo artículo del 4 anterior? este. Aquí donde está, De un poco más el de su abajo, mano izquierda, por favor. que es el mío, nada más hacer la misma modificación, quitarlo de dirección y poner como oficina. Ok, ahí ya aparece, ya viene incluido Sí, sí. y también queda ya incluido donde Ahora explica. nada más retiramos lo de dirección. Ajá. sí, ya no sé. Nada más lo de dirección. Dirección y municipal. Y arriba se agregó algo. Sí, Sí, ese eso hay ya que hay que retirar. quitarlo. Quedaría desde población históricamente vulnerable Hasta Hasta ahí, discapacidad, ¿verdad? hasta hasta discapacidad. discapacidad. No. ¿Sí? Sí, De ahí sí, a IQ más no, hasta IQ más. Quedaría así. Entonces quedó consejo, Ese es el los que quedó. puntos, Consejo Consultivo Municipal para la Inclusión, Desarrollo Integral y en condiciones de equidad e igualdad de las personas en situación de discapacidad de Zapotlán del Grande, Jalisco. Aquí en el Ese es el punto que nos manejaban por parte de la comisión, haciendo la referencia que anteriormente se manejaba la idea de que discapacidad es un resultado de una relación entre las personas, deficiencias y demás. De acuerdo a las nuevas normativas, es la condición de vida con la relación entre las personas. Es, digamos, la única modificación que aparentemente teníamos ahí. Las demás Y las continúan otras igual lo hasta la mismo. novena. Y ya la- Sí, sí, Quitarlo de la oficina. mayúscula, la de oficina, la primera. Y se agrega velar al cumplimiento de este reglamento de diseñar programas sociales de integración y sigue organizar y vincular las acciones en pro de las personas en situación de discapacidad. También aquí ya habíamos agregado en situación. En situación. Y el 10º continúa igual. Onceavo también, 12º. Pero ahí dice personas con discapacidad, no armonizaremos también a personas en situación de, ¿En cuál? en el 10º que dijiste que pasaba igual.
Es cierto, Así es cierto. Sí, lo que pasa es que en ese sentido, pues la persona con discapacidad, ¿cómo se estaba manejando? De hecho, como Sí, ¿verdad? Sí. Para armonizarlos. Ahí Sube, también, sube. ahí en No, el- trae, viene, ahí la los- fracción está, los ¿no? demás, En la 11. Si va a ser la palabra recurrente en situación, Sí. agregarla ya en todas. Todas, sí, Todo. En el 12, Que vayan realizando Todos, ajá. una Yo creo que eso lo pudiéramos, Que lo si me lo agregaron, permiten, sí, en todo. lo obvio yo lo corrijo, si me lo permiten, y ya entenderemos que donde va discapacidad, pues se los pongo en verde Situación. para la siguiente, ya lo adviertan ustedes con mucha claridad que ya está, para no, Porque va a no suceder entre- mucho. para no entretenernos, buscarlo en ¿les todo, parece? Sí, me parece bien. En cada muchos artículos va a estar. Así, sí, pues va a estar Es correcto. repetitivo. Entonces, treceavo pasa igual. Igual el artículo quinto, Pasa al nada 7. más en situación de, el artículo sexto cambia al 8, igual. Situación. El séptimo, Quitamos dirección. De la oficina. ¿Cómo está? Ah, no, Y ahí en Y ¿cómo está? coordinación sería Pues quedaría igual. de Acá. entonces quedaría igual. porque no es en coordinación es así. Y ya ahora, dependientes. Ya aparece como dependientes. Ya se hacen las atribuciones. Demás departamentos municipales, ¿quedaría ese o lo quitamos? Pues ahora sí a sugerencia. Incluida dependiendo. Y al final de cuentas es el Departamentos municipales. Puede ser. Sí, eso sí. Deberá crear programas en situación de discapacidad y que a través del ayuntamiento deberá destinar los presupuestos necesarios para su realización a fin de lograr la inclusión de las personas en situación de discapacidad dentro de la vida económica, social y cultural plena. Quedó el 9. En el 10º también sufrió modificación. Agregamos nada más la Comisión de Derechos Humanos, porque acá en el 8º era Comisión Edilicia competente. Perdón, Eva, aunque creo que cualquier comisión puede. Claro, la correcta es la que tú presides como titular, pero pues, no sé, ustedes ¿Qué opinan, compañera? ¿La dejamos así de Derechos Humanos? se la Yo asignan de creo una vez. que a mí me parece que es correcto competente, porque no todo versará Hay variantes, ¿no? Sí, no, o sí, cualquiera podrá de haber. ustedes puede, desde sus propias comisiones, Sí, sí, como estaba, sí. Sí. Al decir Sí, competente, estamos sí. incluidos todos. Todos. Sí. De hecho, yo en la propuesta tengo como. Déjame ver, aquí está. De Comisión Edílica Competente. Sí, Yo la tengo. Sí, Sí. competente. Sí. El artículo 9 cambia a artículo 11 y aquí se agregan los UMAS. es cierto. Adelante, Ramsés. Bueno, ahí se basa si es una recomendación que está haciendo la comisión en relación a un presupuesto que se tendría que tener como tal y que fuera establecido. Y eso sí viene en la Eso sí viene en la recomendación. recomendación. Se puso eso en un sentido general basándonos a los presupuestos que tenía de administraciones pasadas que presentaba la maestra Leti. Aquí los tengo.
y básicamente era que nos ponía una serie de montos en sus presupuestos y lo que hicimos pues ahora sí que fue hacerle una sumatoria de los mismos. Nada más. Ahora sí, que nosotros agarramos su parte de su presupuesto y fue sacarle la cuenta. De ahí más o menos se tomó un aproximado. ¿Cuánto está la 80 y 90. Como 90 pesos, ¿no? Sí, A ver, lo checamos en San Google. Está 94.72 o algo así. Sí, pues pago pensión. Entonces sí lo recuerdo. No, sí, lo tengo muy presente. 96. Ya está pagado, ¿no? 96.22. Bueno, pues son de redondear. Sí, está 96 pesos, 96 con 22. 96 por 22. 96 con 22 centavos, sí. Por 1871. Sí, mira, si te fijas, este no presenta, pero la mayoría se presentaron algunas cosas. Entre 12, como 15,000 pesos mensuales. Así que Ya se regresa otra vez a la oficina de gobierno incluyente. Ujú. Bien, lo que pasa es que cuando se le da presupuesto, ya se le da un presupuesto lineal en bola. Sí, Y el que te designa ¿verdad? darle cuentas al departamento Es el propio día. es el mismo día. Sí, de hecho, ya ya lo lo hace. tenemos aparte. Sí, ajá. Eso se tomó nada más por Sí. la misma recomendación. Pero ahí nada más, ¿Es la corrección? nada más entonces tenemos que hacer la aclaración porque el artículo dice que el municipio a través del ayuntamiento municipal va a destinar esa cantidad. Lo que Sí, pasa en es el que reglamento sí, anterior sí venía. en el presupuesto de egresos se le destina su subsidio al DIF, Ujú. pero como bien dice, es un total, es un 100% que ya el DIF En que, Lo ¿cuáles son sus distribuye, prioridades lo y sus distribuye necesidades? Así es. en sus presupuestos también de egresos. Sí, no, de hecho, perdón que me interrumpa. Sí, dale. Nosotros lo habíamos metido precisamente porque en el artículo 9, todavía en ese entonces así venía. Cuando se hizo la aclaración en la gaceta que es anterior, ahora sí que el artículo viene tal cual. Dice del ayuntamiento municipal deberá destinar en el presupuesto de egresos de cada ejercicio. O sea, nosotros lo pasamos tal cual, no, realmente no hicimos Sí. modificación por Nada más, pasándolo también en el comentario que la regidora Laura dice, se pasa igual un tanto al IF y ellos mismos también hacen la ley de ingresos y egresos y ahí es donde destinan y ahí es donde sí debería, ahora sí la jefatura que coordinas, solicitar que en su propio presupuesto del DIF, oye, ya te pasaron tanta cantidad de presupuesto de ayuntamiento, de esta partida te pido lo que está señalado. Porque Sí, no, de hecho creo que tenemos el que manejamos nosotros. no sé cuánto Y te más o está menos destinando. ahorita cuánto te destinan mensual, cuánto te tienen presupuesto. Ah, no, de hecho no recibo mensual, ahí es lo que va saliendo, se los voy pidiendo y ya más me van descontando de lo Sí, que- claro, pero ¿cuánto Pero tienes no asignado? En promedio ahorita por el uso para los tarjetones y demás es un promedio de... A ver, de hecho si está así lo tengo bien. Se supone que mensualmente debería estar teniendo un presupuesto operativo de 3,289 pesos, que en realidad no llegó a los 2,000. Bueno, con este presupuesto deberías de tener como 15,000 pesos mensuales, más o menos, lo que estás pidiendo. Sí, nada más dos menciones, pero sí era Sí, más bien con en la el- idea. Ujú, más bien en el procedimiento. Como lo señala Ajá. tanto Laura como Jorge, creo que es lo Sí. apropiado. Muy Y bien. entonces que quedara como está, ¿no? Entonces, Nada más que quitando nuevamente lo de que el municipio a través de... Porque ahí a quien estás poniendo la soga al cuello más bien es al DIF, porque ya lo está, y es como todo, ya lo sabemos, los presupuestos son una cobija, que le quitas Sí, a la caile. uno, Sí, le jalas así y es, tapas así Ay, es. ay, y con ese le doy en la torre a todo Desde el mi DIF. punto de vista, el artículo debería decir, el sistema DIF municipal a través de su presupuesto deberá destinar estos, no el ayuntamiento, porque el ayuntamiento hace su presupuesto general, le asignamos un presupuesto al DIF y el DIF de ese presupuesto tendría que destinar Claro, un claro. porcentaje. Sí, de hecho, Así es. hace poco haciendo la revisión de Así es. los que no está correcto. de actas pasadas, creo que aquí, como lo que dice la regidora Tania, es porque Sí. anteriormente sí se tenía lo que era el presupuesto que recibía DIF directamente y los departamentos. Cuando se hace la separación de DIF como OPD,
ya se hace la modificación, pero el reglamento como existe antes de que se hiciera la modificación, por eso sigue, en el actual reglamento sigue apareciendo. Regidora Tania, ¿cómo? Pero yo estaría más de acuerdo como lo menciona la regidora Tania, A través de que ya el DIF del presupuesto que que así- le da el ayuntamiento le que así se asigne. señale. Es que así es en la Sí, sí, realidad. se señale. Pero Creo que eso porque lo- así venía. Sí, Ajá, está sí, bien. claro. Más bien, el sistema DIF a través Entonces, inicia el sistema DIF. ajá, el sistema En lugar del DIF. municipio. Ajá. Sí, no sé si así se maneja el término dentro del glosario como DIF. Creo que sí quedó arriba, ¿no? Sí, Ujú. sí quedó DIF. Ajá. Sí. El Ajá. sistema DIF a través de su presupuesto asignado Es DIF municipal, ¿eh? dice Está presupuesto. Y dice, No la pongan nerviosa. Diría que- El sistema DIF a través de su Ajá. presupuesto asignado. ajá, deberá destinar El presupuesto de la cada cierto porcentaje. o más bien el sistema DIF Un porcentaje a la oficina, ¿no? Sería. Ujú. El sistema DIF que Sí, está bien. Ajá. El sistema a través de su presupuesto asignado A deberá la- destinar que se debe destinar a la oficina, ¿no? Ajá. A la oficina de gobierno incluyente. Falta una A. Ah, A la y me parece que es el sistema DIF municipal. Es correcto, el glosario así lo señala en el artículo 4. Es DIF municipal. Pues quedó así. El sistema DIF municipal a través de su presupuesto asignado deberá destinar en el presupuesto de ingresos de cada ejercicio fiscal un porcentaje a la oficina de gobierno incluyente para la implementación de programas que promuevan la inclusión plena de las personas en situación de discapacidad en el ámbito social, cultural, deportivo, educativo, laboral y de salud. Y se quita esto, personas con discapacidad, la cual estará adscrita al DIF municipal. O sea, lo aclaraste. Compañeros, ya iniciaron las 10:34. Vamos a mandar a receso esta sesión para después continuar con los trabajos en comisión. Ok, y que quede el acuerdo de que van a revisar lo de, Puntos de situación. de ese término, para que ya venga corregido y nos agilice un poquito más de la civilización. ¿De acuerdo? Si Muy quieres. bien, voy a guardar. ¿De cuántos artículos es el total? Si quieres que no. ¿Al anterior? No, ¿cuántas propuestas hay que abrir? Ajá, eso es. Ah, bueno, Pues, ustedes van a ¿les tener parece tantas, que ya. ¿Fecha? Sí, está bien. Para darles el edit. Sí, es cuestión de 64. 64. Entonces, ¿qué fecha proponen? Sea la semana que entra para estar dentro de los 60 días. Martes, el miércoles, Disponer de un poquito más de tiempo para poder avanzar. A ver, yo ya. el viernes. Martes. Yo también no sé cómo lo haga martes o Ya ves. miércoles. Yo el martes, bueno, igual, si no, ¿Martes? Yo el martes salgo a Guadalajara, pero igual puedo Miércoles. Miércoles. Para que el miércoles necesitas que te mande tu Quedaría ficha. miércoles De 6. preferencia, por favor. ¿A qué hora? Y 9:30. considerando que